A ver, hablen, a ver si los escucho ahora. Buen día, Escucha, profe. profe. Buen día, Ahí está. buenísimo, ahí solucioné. Buen día, Pasa que profe. tenía ¿cómo andan? ¿Todo bien? Tenía conectado el Bluetooth al estéreo del auto, entonces el audio de ustedes seguramente salía al estéreo. Ya va a tener. Presta atención acá, así después conseguir un buen trabajo y, y ya te vas a poder comprar tu auto. Bien, eh, bueno, muchas gracias por unirse. Veo que hay bastantes alumnos conectados, no son todos. Eh, bueno, algo es algo. Eh, para los chicos de sexto cuarta, como hicimos alguna vez, respetamos el horario de los chicos de sexto tercera que tienen a la mañana, así ya el miércoles tienen por lo menos una tarde libre. Después podemos hacer lo mismo, nos conectamos a la tarde en el horario de sexto cuarta y así también hay mayor cantidad de alumnos conectados, ¿no? De todas maneras, yo siempre le digo que si llego a hacer otra clase entre medio de la semana, se pueden conectar a cualquiera de los dos cursos, como para que no estén tan atrasados con los trabajos prácticos. ¿Pudieron ver el material que yo le posteé la semana pasada? Sí, ¿no? Blanco, negro. No, profe, yo no. Bueno, yo le subí un material con el cual vamos a apoyarnos en algunas cuestiones para obviamente no tener que desarrollar todo en la clase, sino dedicarnos más que nada a la resolución de ejercicios. Lo que yo le subí es la tarea. De lo que voy a hablar hoy, cualquier cosita que no vean a donde se tienen que ir a apoyar es a el trabajo práctico es un material teórico, al material teórico este. Y tiene que ver con las magnitudes que se utilizan para la resolución de ejercicios en corriente alterna. Así que si hay algo que no pueden notar en el pizarrón o lo que fuera, o me escuchan a mí y no saben lo que es, a donde tienen que irse a apoyar es al material teórico que les subí. A mí me gustaría que si no lo tienen impreso, es que lo copien, ¿tá? Que lo copien en la carpeta. Son algunos, más que nada, lo que tiene que ver con circuitos y oscilogramas, diagramas vectoriales, que son los gráficos, que es lo que a mí me interesa que lo tengan en mente, ¿tá? El oscilograma no lo voy a dibujar acá en el pizarrón porque me va a salir re feo. Entonces, a donde tienen que ir a mirar es a la presentación que estoy, eh, que estoy presentando ahora en este momento. Bien. El año pasado, ustedes hicieron resolución de ejercicios de corriente continua, en donde había resistencias, ¿no? Asociadas en serie, paralelo o en serie y paralelo a la vez, que es un circuito mixto. Ahora, ¿cuál era la, la función o la finalidad de resolver un circuito de corriente continua? O sea, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? ¿Qué se acuerdan? ¿Cuál era la finalidad o una de las finalidades de resolver una asociación en paralelo, una asociación en serie o una asociación mixta, para decirlo? Había varias resistencias, ¿no? Nosotros cuando hacíamos algún tipo de sumatoria, ¿a qué llegábamos? A un valor de una resistencia que le llamábamos como Resistencia total. resistencia total, lo pudieron ver como resistencia equivalente también, pero bueno, uno va asociando en serie, en paralelo, eh,
hasta llegar a una resistencia total o una resistencia equivalente. En un circuito de corriente alterna pasan cosas similares. ¿Ah? El tema es que como estamos manejando magnitudes alternas, o sea que varían con el tiempo, no tienen un valor fijo, sino que van variando con el tiempo, existen tres tipos de componentes. Por un lado, la resistencia, por el otro, la bobina, y por el otro, los capacitores. Eso es lo que nosotros le llamamos circuito RLC. R asociado a la resistencia, L asociado a la bobina y C asociado a un capacitor. Y ahora vamos a ir desarrollando un poquito esto. Ustedes me van avisando si se ve bien el pizarrón. ¿Se ven ahí los símbolos? Sí, se ve, profe. ¿Se ve más o menos bien? Sí. Yo puedo ir apagando alguna luz o prendiendo alguna. Si le molesta a alguno, si algo no se ve, se tiene que ver una resistencia, una bobina y un capacitor. ¿Se ven bien? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Estos son los tres elementos que vamos a tener en juego en la resolución de ejercicios de corriente alterna. Ahora vamos a hablar un poquito de este primero, la resistencia, que lo pueden encontrar con cualquiera de estos símbolos y ya es un elemento que conocen. Si yo le pregunto a ustedes algún elemento que vean como resistencia en la vida cotidiana, industrial o que conozcan del taller, que ustedes digan, esto es una resistencia. Una ¿Qué cosa máquina. nombrar? Una máquina. Una máquina. Por ejemplo, Eh, ¿Alguna agujereadora? una agujereadora. Bien, hay una parte de la agujereadora que genera trabajo, ¿ah? Que genera un trabajo útil, algo que yo lo aprovecho. ¿Qué es lo que aprovecho de la máquina? Es el movimiento giratorio, el motor, ¿ah? La parte que gira. Sin embargo, una máquina, como la que nombrás, tiene dos componentes, al menos. Una parte que genera trabajo, que es el eje del motor, ¿ah? Que gira y a través de mecanismo luego voy a ver un usillo dando vuelta. Pero por otra parte, un motor tiene un bobinado, ¿ah? Que genera un campo magnético. Ese bobinado está representado con la letra L. O sea, lo que vos nombrás como algo, como una máquina, tiene una parte resistiva y una parte inductiva. ¿Ah? La bobina es un elemento que es necesario para generar un campo magnético, ¿ah? Para que luego, por medio de inducción, se logre un movimiento. La bobina se puede encontrar en el bobinado de los motores, se puede encontrar en un transformador. Ustedes en cuarto año de MEA hicieron un transformador, ¿no? Creo que no. ¿No? No, no. Hicimos los Algo, cálculos nomás. hicieron los cálculos. Bien. ¿Saben lo que es un transformador? Sí, transforma la energía. Creo que era de corriente alterna continua. No, eso es una fuente. Ah, una fuente contiene un transformador. Un transformador
lo que hace es modificar el valor de amplitud. O sea, yo puedo tener un transformador que tiene una entrada o un bobinado primario, tiene dos bobinados, o sea que tiene dos bobinas, de entrada de 220 volts, o sea, lo conecto a la línea, y tiene de salida, por ejemplo, 24 de corriente alterna. Un transformador siempre es un elemento de corriente alterna. Que luego se transforme en corriente continua, solamente se va a dar cuando tiene un circuito rectificador asociado. Por eso es lo que tratamos de ver en el primer trabajo práctico. ¿Ah? Para que llegue a ser una fuente, tiene que tener un transformador más diodos, más en algunos casos capacitor y algún otro elemento más. ¿Ah? Por eso un transformador sí o sí es un elemento de corriente alterna, que lo que hace es modifica el valor de salida del bobinado secundario. Bobina. Si yo le hablo de bobina, bueno, ahí di un ejemplo de un transformador que disminuye el valor de amplitud. O sea, yo tengo 220 volts en la entrada y sale 24 volts. ¿Tá? Pero hay transformadores que elevan la tensión. ¿Tá? ¿Dónde se da un transformador que eleva la tensión? Y, por ejemplo, en las distribuidoras de energía, lo que hacen es elevar la tensión a, por ejemplo, 13,2 kilovolts, que estamos hablando de 3.200 volts, eso es media tensión. ¿Para qué? Para que sea mucha tensión, poco amperaje, y esto me va a permitir transportarlo en un cable de menor sección. ¿Tá? Luego hay transformadores de baja, de media baja, que son los que nosotros vemos, que llega, por ejemplo, 13,2 kilovolts y sale de entrada 380, más un neutro. Que luego de eso, una fase y un neutro es lo que nos llega a nuestras casas. ¿Tá? A las industrias llega a 380 volts, que son los tres cables por 220, más el neutro. Bien, esta cosa la voy desarrollando rápido porque por ahora no nos va a cambiar en nada que lo sepamos o no, lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Pero como para que tengan una idea. Si yo le hablo de una bobina, ¿no? ¿Qué es lo que se imaginan? Es lo que eleva la tensión. Es lo que... No, una bobina genera un campo magnético, pero cuando yo le hablo de una bobina, fíjense el símbolo, el elemento, ¿cómo está compuesto? ¿Qué es el elemento de la De bobina cobre. cuando hablo de O una de un bobina? hilo de cobre. Perfecto, es un arrollamiento de cobre. ¿Tá? Eh, ese arrollamiento de cobre, luego, al yo conectarle una tensión a ese arrollamiento de cobre en las dos puntas, lo que voy a generar en el medio de la bobina va a ser un campo magnético. Ese campo magnético luego me va a permitir excitar el eje de un motor, me va a permitir transformar mediante núcleos de hierro una amplitud mayor a una amplitud menor o viceversa. Es un elemento necesario para generar un campo magnético. ¿Ah? Pero no es algo que me genere trabajo útil. ¿Ah? Va a ser un elemento necesario para generar un campo magnético que luego se va a transformar en algo útil. Pero la bobina es algo que genera potencia en pérdida. Tengámoslo ahí en, en la cabeza de que es algo que genera pérdida. ¿Ah? El campo magnético genera pérdida. Bien. Y ahora vamos a hablar un poquito del capacitor. Ustedes el capacitor hicieron algún cálculo, porque sé, tengo el trabajo práctico integrador y sé que lo trabajaron el año pasado con los profes, eh, que asociaban los capacitores en serie o en paralelo y demás. Ahora, ¿les explicaron para qué sirve el capacitor? No, profe.
¿Alguno más? No me acuerdo, profe. Bueno, bien. ¿Alguna vez vieron en una máquina, en alguna heladera, en algo que tengan en casa, un capacitor? ¿Lo vieron? O sea, ¿vieron dónde está alojado o lo que fuera? ¿Cómo, profe? Les preguntaba si ustedes alguna vez vieron, por ejemplo, en una heladera, en un lavarropa, en alguna máquina del taller, un capacitor, si lo vieron. No, no sé ni cómo es, profe. Bueno, un capacitor, también en alguna plaquetita electrónica, yo ahora no tengo ninguno, qué lástima, porque si no me encantaría que lo vean, es, hay de distinto tamaño, pero es un cilindro con dos cables que sirve en corriente alterna para dos cosas. Una la voy a nombrar nomás, no la voy a desarrollar, sirve para la compensación del coseno phi, el factor de potencia, o sea, lo que me va a hacer es disminuir las pérdidas que los componentes inductivos, las bobinas, me generan en el circuito, se va a compensar a la bobina eh, el capacitor. Y la otra es, los motores, ¿vieron que los motores a veces le cuesta arrancar? Cuando recién prenden un motor como que le cuesta arrancar. Sí, cuando está en frío. En realidad no está en frío, en realidad lo que está es en estado de reposo. ¿Ah? Al, a la bobina no generar un campo magnético suficiente para romper esa inercia, lo que hace el capacitor puesto en serie con respecto al, al motor, lo que va a hacer es romper ese par de arranque, o sea, le va a dar una fuerza extra al motor, le va a inyectar un poco más de tensión al motor para que gire y luego se desconecta. ¿Ah? Esas dos utilizaciones tiene, una en serie y una en paralelo, en corriente alterna. ¿Ah? Una es para romper la inercia en los motores monofásicos. En los motores trifásicos, ustedes en el MEA de quinto vieron que no necesitan romper la inercia, sino hay un método de conexión para que ese motor arranque. ¿Cómo se llama ese método de conexión en los motores trifásicos? Arranque, Era en paralelo. no, ¿En serio, entonces? no. Es una mezcla de muchas conexiones entre las bobinas del motor trifásico. Un motor trifásico tiene tres bobinados, ¿no? Eh, Dependiendo de cómo yo conecte las bobinas, va a tener o un arranque u otro. Para romper esa inercia, hay una especie de conexión que es variable, que tiene un nombre, y yo creo que ustedes lo vieron en el MEA de quinto, aunque sea se lo presentaron. Arranque estrella, ¿qué? ¿No vieron el arranque estrella triángulo? No, profe, creo que no lo vimos. Me suena, pero no me acuerdo. Lo vieron entonces, Ignacio, pero no se acuerdan. ¿Lo vieron o no lo vieron? No, profe, nunca lo vimos. ¿No lo vieron? Bueno, no importa. El arranque estrella triángulo, que es la conexión de las bobinas, primero en estrella y luego en triángulo, se hace un cambio por medio de contactores, en donde se invierten las conexiones de las tres bobinas del motor trifásico, lo que hace es que arranque con mayor tensión y luego, cuando ya tiene una velocidad determinada, lo dejamos en
triángulo, ¿tá? O sea, le da mayor tensión de arranque para romper esa inercia y que genere un movimiento, y luego se pasa a una tensión menor, que es en triángulo, para el trabajo y para no quemar el bobinado, ¿tá? El bobinado se aguanta esa tensión durante un determinado tiempo, que es para romper la inercia y generar el movimiento, ¿tá? Ahí no se necesitan capacitores de arranque. Los que yo estoy hablando se utilizan en motores monofásicos. Eso es conectado en serie. El capacitor en corriente alterna conectado en paralelo con una instalación, lo que hace es disminuir las pérdidas, los componentes reactivos, ¿tá? Tiene esas dos utilizaciones. Bien. Ahora, presentando un poquito y así de manera rápida los tres elementos que vamos a trabajar en corriente alterna, la función de ir asociando en paralelo o en serie estos elementos que ahora nosotros lo vemos como símbolos, pero son elementos reales, ¿ah? Existen, están en un circuito. Nosotros en corriente continua a eso le llamábamos resistencia equivalente. Acá no solamente estamos asociando resistencias, sino también que le estamos agregando componentes reactivos. Estos dos se llaman componentes reactivos. Este componente se llama componente activo. Y se llama componente activo por lo que le mencioné recién. Voy a ver si puedo poner esto más por acá. Se llama componente activo porque es la parte del circuito que va a generar trabajo útil. Ese trabajo útil puede ser como el que mencionó Franco en forma de movimiento de un motor, puede ser en forma de iluminación, si estamos hablando de una lámpara, o puede ser en forma de calor, si estamos hablando de una resistencia del tipo estufa, ¿tá? Caloventor, o lo que fuera. Bien, entonces los componentes activos van a generarme un trabajo útil que puede ser iluminación, el segundo que nombré que era Para una fuerza lumínica. Fuerza de ahí está. movimiento, era fuerza. Bien, fuerza ¿Para qué vamos a lumínica hacer le la cosa? podemos llamar, o energía lumínica, movimiento, Y y el calor. tercero, calor. Bien, estas cosas que vamos desarrollando, a mí me gustaría que ustedes estén con la carpeta e ir anotándola, porque yo no la estoy anotando acá. ¿Ah? Esto yo sé que ustedes le pueden hacer una captura y después ponerla en la carpeta. Porque estas cuestiones que tienen que ver con bajar a la realidad lo que estamos explicando de manera teórica, decir, bueno, esto se encuentra acá, esto se encuentra acá, no lo estamos anotando. Así que me gustaría que se hagan de esa tarea de hacerse sus apuntes, porque también va a ser algo que le va a ayudar en los estudios superiores. Ustedes si quieren seguir la facultad, a ustedes no le van a decir todo el tiempo copien o háganse los apuntes. Si ustedes no se hacen los apuntes, no le queda nada de la clase. ¿Tá? Nosotros acá lo estamos formando un poco para que tengan esa modalidad de armarse sus propios apuntes. ¿Tá? Sus propios apuntes pueden ser borradores si quieren, ¿tá? Son con anotaciones, no tiene que estar prolijo, pero tiene que estar saber, por ejemplo, que una resistencia puede ser una lámpara, puede ser una estufa, puede ser un motor. ¿Tá? Esas cosas, lo mismo. ¿Tá? Una bobina, ¿dónde se encuentra? En un transformador, se encuentra en un balasto de una lámpara, se encuentra en las bobinas de un motor. El capacitor, bueno, ya no, lo nombramos anteriormente. ¿Tá? ¿Para qué sirve? Esas cosas vayan anotándolas porque van a ser, a la hora de yo evaluar, cuestiones, quizás hagamos algún trabajo práctico donde yo le haga algún tipo de este tipo de preguntas. ¿Tá? Entonces eso vayan anotando. Eh,
Sigamos. Ahora, acuérdense que nosotros nombramos, voy a presentar acá, traten de tener el apunte a mano porque voy a poner la otra cámara de la compu, así que vamos a dejar de presentar. Ahí está, este se ve un poquito mejor. Bien. Bien. Ahora, como estamos hablando de magnitudes alternas, vamos a estar hablando de que en algunos casos esas magnitudes van a tener un cierto desfasaje, ¿no? ¿Cuáles son las magnitudes que nosotros conocemos? Yo les voy a nombrar una. Tensión, corriente. La tercera, ¿cuál es de la ley de Ohm? Intensidad. Corriente. Bueno, intensidad es corriente. Resistencia, profe. Bien. ¿Ah? Esas son las tres magnitudes de la ley de Ohm aplicada en corriente continua. ¿Ah? Intensidad de corriente o amperaje, tensión o voltaje y resistencia. ¿Ah? Nosotros acá vamos a tener esas tres magnitudes solamente cuando estemos hablando de resistencia. ¿Ah? Cuando hablemos de resistencia vamos a estar hablando de la ley de Ohm como la conocemos. Voltaje es igual a intensidad sobre resistencia. ¿Y por qué se maneja de esta manera solamente la resistencia? Ahora voy a volver a presentar. Para que ustedes lo vean. Igualmente le pedí que se apoyen en el material que les subí. Fíjense este gráfico. ¿Ah? En este gráfico que estoy presentando, el azul es la tensión y el rojo es la corriente, ¿ah? O la intensidad de corriente. Si vemos las dos ondas sinusoidales, ¿ah? Esto pasa cuando yo le aplico una tensión sinusoidal a una resistencia sola. ¿Ah? Estamos hablando de una resistencia sola. No estamos hablando de estamos hablando de un circuito resistivo puro. En la realidad no existen los circuitos resistivos puros, ni los capacitivos puros, ni los inductivos puros. Siempre hay una mezcla o pequeñas pérdidas, por eso se habla de circuitos puros. Nosotros solamente lo utilizamos a la hora de analizar el circuito. ¿Ah? En la realidad tenemos que saber que una lámpara, por más que no tenga ningún balasto, siempre va a tener una pequeña inducción que tiene que ver con el tendido del cable. ¿Ah? Un cable, por más que no esté arrollado, genera inducción. ¿Ah? Entonces también genera pérdida. Aunque sean despreciables, una lámpara, por ejemplo, incandescente es lo más parecido a un circuito resistivo puro. ¿Ah? Pero, sin embargo, en la realidad tiene algunas pequeñas pérdidas. Ahora nosotros lo vamos a analizar como si fuese que no tuviera pérdida. ¿No? Fíjense las dos magnitudes cómo están. Por un lado, la roja es la intensidad de corriente, el azul es la tensión. ¿Qué notan de particular en las dos ondas sinusoidales?
Que la roja es más chica, pero más larga que el azul es más larga, pero más angosta. Bien, bueno, lo que vos marcas en un vocabulario técnico, nosotros le decimos que tienen una amplitud distinta. Que la roja sea más chica quiere decir, por ejemplo, que la roja tiene un valor. Menor. Claro, por ejemplo, vamos a darle un valor numérico, 3 amperes, ¿no? Por eso es más chica. Sin embargo, por ejemplo, esta tiene 110 volts. Ese valor que yo le doy se llama amplitud, ¿tá? De la amplitud de la onda. Y va a ser los valores. Pero fíjense que yo acá marqué el pico máximo, ¿tá? Los valores en un circuito de corriente alterna son variables, ¿tá? Están variando en el tiempo. Acá está pasando el tiempo, ¿no? Y estos van a tener valores cero, valores máximos, luego van a pasar por cero y van a tener valores instantáneos, ¿tá? No siempre van a tener un valor fijo como los que teníamos en corriente continua, ¿tá? Bien, eso es la amplitud. Ahora, ¿qué otra cosa notan en ese gráfico que les estoy presentando? ¿Cómo están esas dos ondas? ¿Están parejas? ¿Están desparejas? ¿Notan alguna similitud entre las dos? Que las dos pasan por el mismo número, veo. Bien, Franco. A ver, ¿algún otro chico más? ¿Algún otro alumno o alumna? ¿Qué otra cosa notan en esta onda? Sí, profe, Ahí, Franco, todos pasan por ahí. Siempre las dos se tocan. bien. No siempre se tocan, pero sí comparten algunos puntos, ¿tá? Como por ejemplo, el cero y por ejemplo, comparten los instantes del máximo, ¿tá? Y del mínimo, ¿tá? Yo les doy un ejemplo, ¿no? Vieron que a veces dicen, no, bueno, el tren está desfasado 30 minutos. ¿Qué quiere decir que esté desfasado 30 minutos? Que hay una caída de tensión, profe. No, no, hablemos del tren, ¿no? Yo estoy dándole el ejemplo del tren. Si yo digo que un tren está desfasado de otro tren Que se 30 retrasa. minutos, que se retrasa o se adelanta, ¿no? Que se retrase o que se adelanta quiere decir que está corrido, el horario está corrido, ¿no? ¿Ustedes notan que acá hay algo corrido? Sí, profe. Las líneas no están iguales. Sí, me dijeron que sí, ustedes. No, pero se unen en los puntos nada más. Pero después no están iguales. Bien, bien. Eso es una parte. Que compartan estos puntos, o sea, tienen una amplitud distinta, un valor distinto, porque, a ver, llevándolo al caso del tren, podemos decir que un tren tiene 4 vagones y otro tren tiene 20 vagones. Pero si vienen al mismo horario, quieren decir que no están desfasados, que están en fase, ¿tá? Ahora, si vienen a distinto horario, por más que tengan una amplitud distinta y comparten momentos, quieren decir que están en fase. En la resistencia, las magnitudes de tensión y corriente están en fase, y que estén en fase tiene que ver con lo que ustedes dos nombraron, que comparten estos momentos, los momentos de cero y los momentos del pico máximo y del pico mínimo. Por más que no se toquen, ¿tá? Por más que no tengan distinta amplitud, no hace falta que para que estén en fase tengan los dos el mismo valor, ¿tá? Ya sea 3 amperes y 3 volts, ¿tá? No va a pasar nunca eso, pero sí va a pasar que compartan los instantes, ¿tá? Que partan del mismo punto y que lleguen al mismo lugar. Eso significa que esas dos magnitudes están en fase. En la resistencia, en corriente alterna,
la tensión y la resistencia están en fase. ¿Tá? Por eso me va a permitir utilizar esta fórmula que ya la conocemos, que es tensión igual a intensidad de corriente por resistencia. Que estén en fase, a eso le podemos dar un valor, ¿tá? A las dos magnitudes. ¿Ustedes trabajaron alguna vez con números complejos? ¿En matemática? Los que tienen Creo que no. dos números detrás de la coma. No, los que tienen, por ejemplo, un valor numérico y otro valor numérico asociado de una J. Por ejemplo, 20,10J o 10i. No, profe, creo que no. No. No, bueno, no hay problema. ¿Alguna vez en mecánica, mecanismo, sistema mecánico de quinto o sistema mecánico de sexto, hicieron alguna suma de vectores, de fuerzas que estén a un ángulo distinto? Lo que sería vectores, profe, lo hicimos en cuarto nosotros. Suma de Bueno, vectores, esas cosas. suma de vectores. Bien, esos vectores tenían un módulo, ¿y qué otra cosa tenían esos vectores? No era un número simple, era un número, por ejemplo, si una fuerza, ¿no? También lo vieron en cuarto. Si una fuerza está a 0 grados, bueno, se puede sumar directamente con otra fuerza que está a 0 grados. ¿No? Ahora, si una fuerza está a 30 grados y otra está a 40, ¿qué tiene? Un módulo que es un largo, ¿no? El largo de la flecha, más esto que estoy marcando, ¿qué es? Un grado. Un ángulo. ¿Ah? Eso es lo que ustedes hacían con sumatorias de fuerzas, ¿no? No sé si lo hacían con números complejos o con resolución gráfica. Pero bueno, en este caso también estamos hablando de vectores. Las magnitudes en corriente alterna son vectores y en lo que se llama la materia electricidad, nosotros les solemos llamar fasores. ¿Tá? Los fasores van a tener un módulo, que va a ser el valor de la amplitud, más un ángulo de desfasaje. ¿Ah? Un ángulo de corrimiento entre las magnitudes. Nosotros en resistencia podemos decir que la resistencia está a 0 grados, la tensión está a 0 grados y la intensidad de corriente está a 0 grados. Focalicémonos en estas dos, la tensión y la corriente, que es el gráfico que yo tengo presentado ahí. En una resistencia, la tensión y la corriente están en fase. Que estén en fase quiere decir que las dos parten de 0 grados o del instante cero. Por eso se van a poder sumar de manera lineal o trabajarlas de manera lineal. ¿Tá? En las otras dos magnitudes, la tensión y la corriente no están en fase. Van a estar desfasadas. ¿Tá? Todo esto que yo le estoy diciendo está en el apunte. ¿Tá? Apóyense luego y fíjense, traten de leerlo un poquito para entender un poquito lo que estamos trabajando. ¿Tá? Nosotros siempre vamos a decir que la tensión en cualquier lugar, en cualquier circuito, va a estar a 0 grados o en fase con la resistencia, en cualquiera de los circuitos. ¿Tá? En el circuito resistivo, la tensión también va a estar en fase con respecto a
la intensidad de corriente. Que estén en fase quieren decir que van a compartir estos instantes. ¿Ah? Y ese es el primer oscilograma. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de resolver un calculito de un circuito de corriente alterna con una resistencia pura. ¿Ah? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Más o menos? ¿Alguna duda, consulta? No, profe. ¿No me van entendiendo? Buenísimo. ¿O me van entendiendo? Ah, sí, profe, se entiende. Bien. Perfecto. Bien. Tenemos aplicado una corriente alterna sinusoidal. Esto es un generador con una onda sinusoidal con una resistencia. Vamos a darle un valor de 1000 volts. No, 1000 ohms. Y una tensión, a ver si tengo algunos por acá, para hacer un ejemplo completo. 220 volts. Estos 220 volts, ¿qué tipo de valores? ¿Es un Máximo. valor más? Y no sé, mira, cuando yo no digo nada en el ejercicio, estoy hablando de un valor eficaz. Ahora, si yo te digo, mira, estoy trabajando con un valor máximo, ahí vos vas a tener que hacer alguna cuenta para llegar al valor eficaz. ¿Ah? Pero si yo no digo nada, como acá, siempre estamos hablando de un valor eficaz. ¿Se acuerdan lo que era el valor eficaz? Por ejemplo, teníamos una onda sinusoidal de 311,12 volts, que es el valor máximo, pero para la resolución de ejercicio yo necesito el valor eficaz. ¿Se acuerdan que el valor eficaz era valor eficaz, o vamos a hacer U eficaz? U eficaz va a ser igual a U máximo dividido la raíz cuadrada de 2. U eficaz es igual a 311,12 volts dividido la raíz cuadrada de 2. Esto más o menos me va a dar 220. ¿Bien? Si yo en un 219, ejercicio... ¿Cómo? 200, está 219.99 y sigue. Bueno, por eso más o menos. ¿Eh? Ahora, yo acá le dije 220 volts, o sea que ustedes no tendrían que haber hecho ninguna cuenta para llegar a ese valor, porque cuando yo no les nombro nada en un ejercicio, ustedes asocian directamente que es un valor eficaz. ¿Tá? Siempre vamos a tratar de trabajar con fórmulas que asocien valores eficaces. Hay fórmulas que asocian valores instantáneos y hay fórmulas que asocian valores máximos. ¿Tá? Pero nosotros nos vamos a focalizar en las fórmulas que trabajan valores eficaces porque son las más resumidas, ¿no? Pero tienen que saber que existen distintos tipos de valores. Valores máximos, esto es, de un valor así, eficaz, el valor máximo es 311,12 volts, ¿no? No es el valor máximo de amplitud, sino es un valor eficaz, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Sí, sí. ahora, bien. Cuando yo digo que tiene 220 volts y estoy hablando de una magnitud de corriente alterna, voy a decir, en un circuito resistivo, que es 220 volts a 0 grados. ¿Ah? Porque no tiene desfasaje con respecto a una resistencia. ¿Ah? Cuando Profe, yo ¿no puedo hablo, poner solución en este vez?
Ahí un poquito más. Ahí está bien. Sí, ahí sí. Ahí. O apago la luz. Ahí se ve, profe. Bien. 220 volts a 0 grados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de no una magnitud lineal, que es solamente un módulo, sino es una magnitud alterna donde tiene un módulo y tiene un ángulo. Cuando estamos hablando de la resistencia, no, esto vendría a ser un circuito R, ya lo tenemos acá, 220 volts a 0 grados, vamos a tener la resistencia, que también va a estar a 0 grados, que son 1000 ohms, a 0 grados, y nosotros tenemos que averiguar la intensidad de corriente. ¿Cómo averiguamos la intensidad de corriente? Si tengo el valor de tensión y tengo el valor de resistencia. U por R, profe. ¿Cómo? U por R. U dividido R. Bueno, U dividido R. Dividido R. Bien. Intensidad es igual a U, B que dividido tenemos R. U dividido R. dividido R. Vamos a poner, vamos a tratar de hacer esto siempre, ¿no? A la hora de resolución de ejercicio. Anotar los datos, que lo anotamos ahí arriba, poner la fórmula y luego reemplazar los valores. Si ustedes me ponen I igual a, no sé, 0,3 directamente, y por más que el valor esté bien, si no tienen el desarrollo, yo les voy a decir que está mal. ¿Ah? Creo que eso lo vienen trabajando siempre. El año pasado creo que trabajaron de la misma manera. ¿Ah? Esos 3 pasos tienen que estar siempre. ¿Ah? Anotarse los datos, poner la fórmula y luego reemplazar los valores. Bien, tenemos 220 volts dividido 1000 ohms. Esto me va a dar algo así como 0,22 amperes. ¿Bien? Que esos 0,22 amperes, como estamos hablando de un circuito resistivo puro, o sea que solamente hay una resistencia, no hay bobina y no hay capacitor, también van a tener un ángulo de desfasaje de 0 grados. ¿No? Hasta acá no hay ninguna diferencia con respecto a un circuito de corriente continua, lo resolvimos de la misma manera. ¿No? Va a cambiar cuando hablemos de las otras dos magnitudes. ¿No? ¿Esto lo tienen? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hablar de el circuito L. Vamos a hablar un poco de qué pasa cuando yo conecto una bobina a una corriente, a una tensión alterna. Ahora, sigo pasando. Bien, una cosa. Este es un diagrama fasorial. Cuando yo hablo de fasor, estoy hablando de vectores. Nosotros en electricidad le hablo de fasores. Entonces siempre vamos a hablar de fasores. Los fasores son las magnitudes. ¿Tá? En algunos casos, como el que vimos recién, están en fase. Fíjense que tienen un valor que están a 0 grados, valor de amplitud distinto. Uno tiene un 1, por ejemplo, 1 amper, y el volt tiene 2 amperes. ¿Ah? Porque tiene ahí, ¿vieron? Que el rojo llega hasta el 1 y el azul llega hasta el 2. Y los dos tienen un mismo ángulo, 0 grados. Eso es un diagrama fasorial.
¿Qué quiere decir? Le pongo la amplitud y le pongo el ángulo. En este caso, como comparten el mismo ángulo de desfasaje, o sea que están en fase, 0 grados, van a ir en la misma línea. 0, o sea, el valor de amplitud en este ejemplo es que la corriente tiene 1 amper y el voltaje tiene 2 volts. El valor es distinto porque lo vimos en el diagrama, en el oscilograma, pero en el diagrama fasorial distinguimos que mantienen el mismo ángulo, pero tienen distinta amplitud. ¿Bien? Eso pasa en la resistencia. Ahora vamos a ver qué pasa con los fasores en un circuito inductivo. A la bobina se la asocia con la letra L y generalmente, como lo nombramos anteriormente, es un elemento necesario para generar un campo magnético. No es algo que me va a generar trabajo útil. Por ende, como lo marcamos hace un rato, es un componente reactivo. Por eso no es una resistencia, sino, miren el nombre que tiene ahí. ¿Cómo se llama? No se llama resistencia, se llama Reactancia. reactancia. Bien. Reactancia viene de reactivo. Nosotros vamos a tener circuitos con reactancia inductiva, que son los circuitos L con bobina, y circuitos con reactancia capacitiva, que son los que tienen capacitor. Ahora, vamos a chusmear un poco cómo están los fasores en un circuito con una bobina pura. El diagrama fasorial lo vamos a ver después. Acá tenemos el oscilograma. Fíjense que las amplitudes siguen siendo las mismas que en el ejemplo anterior, pero ahora, ¿qué pasa con las ondas? Están todas desfasadas, profe. Bien, muy bien, están desfasadas. En un circuito con una bobina, la corriente parte con retraso, o la tensión está adelantada a 90 grados con respecto a la resistencia, a la intensidad de corriente. Vamos a desarrollar un poquito el texto para apoyarnos y tratar de decir lo mismo. Se dice entonces que en una inductancia es la oposición a las variaciones de corriente eléctrica. Esta oposición se manifiesta por un retraso de la onda de corriente con respecto a la onda de tensión. Este desfasaje produce 90 grados para el caso de la inductancia pura, lo cual se traduce en el siguiente diagrama de fasores, que no lo vamos a ver, sí lo vamos a ver en el oscilograma. ¿Bien? Cuando yo hablo de un ciclo entero, de una onda sinusoidal, que sería un periodo, que sería cuando pasa por el pico, el negativo, y vuelve, o sea, este es el periodo de una onda. Después tenemos medio periodo más. Quiere decir que el generador dio una vuelta. Cuando dio una vuelta, se cumple un ciclo de esta onda sinusoidal. Acá tenemos nosotros, vamos a ver si lo puedo copiar y lo voy a poner en un Paint, así que lo dibujo con la misma onda.
nosotros acá tenemos un giro completo. Un giro completo, ¿cuántos grados tiene? Si yo hago un giro completo, ¿cuántos grados se supone que doy? 360. 360 grados tengo acá. Acá tengo 0 grados. Acá tendría 90. Acá tendría 180. Y 180. Acá tengo entre 360 y 180, ¿cuántos grados tengo? ¿Cómo, profe? Entre 180 y 360. En la mitad, ¿cuántos grados encuentro? Serían 180 más 90. ¿220? 270. 270. Casi, Nicole. 270. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros acá, discúlpenme los números, pero bueno, acá se va a ver un poquito mejor. Nosotros decíamos que en este ciclo completo de la onda sinusoidal, estamos hablando solamente del azul, ¿no? Tenemos 360 grados porque el generador dio un giro, ¿no? Giro completo. Acá en este punto máximo nosotros obtenemos 90 grados, cuando pasa por el 0 tenemos 180 grados, y si tenemos que evaluar el punto mínimo, tenemos que partir esta distancia a la mitad, o sea, le agrego 180 más otros 90 grados. Recuerden que estos intervalos son iguales, ¿no? 180 más 90 son 270 y 370. Fíjense que dijimos que está con un retraso de 90 grados la corriente con respecto a la tensión. La corriente es la roja, la tensión es la azul. Fíjense que justamente parte parte 90 grados antes que la tensión. ¿Tá? Esto quiere decir que parte 90 grados antes, o sea, va a partir un tiempo y un ángulo antes que la tensión. A eso nosotros en corriente alterna le llamamos desfasaje. ¿Tá? Por eso, cuando estemos hablando de un circuito con bobina, vamos a estar hablando de que la tensión va a estar a 0 grados, pero esta bobina va a estar a 90 grados. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Por ahora, esto solamente anótenlo, después lo vamos a necesitar en algún momento. Ahora vamos a resolver un circuito con una bobina pura. Antes de que deje de compartir, para que puedan ver mejor el pizarrón, vamos a ir de vuelta al oscilograma, vamos a ir al diagrama fasorial. Fíjense ahora, la corriente está a 0 grados y la tensión está a 90 grados. Esto quiere decir que está
la corriente adelantada a 90 grados con respecto a la tensión. Fíjense que ahora ya no están más en fase con respecto al que nosotros habíamos visto en resistencia, ¿no? Bien. La ley de Ohm, ahora voy a dejar de compartir para que puedan ver la pantalla. Y aparte yo también miro lo que estoy escribiendo. La ley de Ohm va a ser parecida con la siguiente diferencia. Vamos a tener la tensión, vamos a tener la intensidad de corriente, pero esto ya no es más una resistencia. Esto va a ser una bobina. Al valor de reactancia inductiva nosotros lo vamos a llamar XL. XL es reactancia inductiva o inductancia, ¿tá? ¿Cómo se calcula XL? Ahora lo vamos a ver. Pero recuerden siempre que nosotros vamos a tener un desfasaje entre la tensión y la corriente de 90 grados en retraso. ¿Tá? Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora se los voy a dictar, si los tienen, y yo ahora dibujo el circuito. Una bobina construida con un conductor grueso de resistencia despreciable tiene un coeficiente de autoinducción de 0,01 Henry. Y se conecta a una tensión de 220 volts a 50 Hz. Bien, ahora leo todo junto. Una bobina construida con un conductor grueso de resistencia despreciable tiene un coeficiente de autoinducción de 0,01 Henry y se conecta a una tensión alterna sinusoidal de 220 volts y 50 Hz. Calcular A. Reactancia de la bobina. Nosotros le vamos a llamar XL. B. Intensidad que circula. Nosotros le vamos a llamar I. O le podemos también llamar I sub L, porque es la corriente que va a circular por la bobina. Bien. Acá ya tenemos un par de diferencias. Yo ahí le estoy marcando un valor de coeficiente de autoinducción, ¿tá? Que es, para nosotros va a estar simbolizado con la letra L, ¿tá? Pero nosotros lo que tenemos que averiguar es XL en primera instancia, que es la reactancia de la bobina, ¿tá? Ya no tenemos que averiguar más la resistencia, no tenemos que averiguar la reactancia de la bobina a través de este dato, que es el coeficiente de autoinducción. ¿Por qué creen que el fabricante de la bobina no me dio el valor directamente de XL? Porque, profe, ¿Puede puede que cambiar? no tenga un valor. Muy bien, muy bien. Porque va a estar asociado a
la frecuencia o la velocidad angular a la que esté conectada. Nosotros acá, en Argentina, trabajamos con 50 Hz, pero por ejemplo, si la conectan en Brasil, hay lugares donde trabajan con 50 Hz y otros con 60. Si la conectan en Estados Unidos, fíjense que muchas veces la PlayStation o algún celular que venga de afuera y demás, los transformadores dicen que están preparados para trabajar en 50 y 60 Hz. ¿Tá? ¿Por qué? Porque vienen de afuera. Las cosas generalmente que son de Argentina directamente vienen para 50 Hz. ¿Tá? Pero dependiendo en dónde se conecta, va a tener un valor distinto este XL. Y este XL, la fórmula de XL la tienen también en el apunte, pero la fórmula resumida es omega L por L. ¿Ah? Este omega es la velocidad angular del generador. ¿A cuánto gira ese generador? Su unidad generalmente es pi radianes sobre segundo o 1 sobre segundo. Pero generalmente cuando hablamos de velocidad angular no le ponemos directamente unidad, pero tiene su unidad. ¿Tá? Es pi sobre segundo. ¿Tá? Pi radianes sobre segundo. Que tiene que ver con un ángulo. Ahora, ¿alguien me puede decir que esté chusmeando el apunte cómo figura esta fórmula en el apunte? XL tiene la fórmula de XL, pero está nombrada de una manera distinta como la escribí yo ahora. Está más larga, ¿no, profe, la ecuación? Sí, está más larga, correcto. Es XL igual a 2 por pi por frecuencia por L. Bien. Esto, 2pi por frecuencia por L, es omega. O sea, podemos decir que la velocidad angular se puede calcular como 2pi por la frecuencia. ¿Ah? En algunos casos nosotros, como le voy a dar el valor de omega, directamente lo podemos calcular de esta manera, y si yo le doy el valor de frecuencia, podemos utilizar esta fórmula. ¿Ah? No hace falta que directamente calculemos omega para volver a calcular esta fórmula. Esta es una fórmula resumida. ¿Ah? Y en muchos casos nosotros vamos a utilizar esta. ¿Ah? Pero sepan que un desglose de esta fórmula es esta. ¿Por qué? Porque omega es 2pi por f. ¿Ah? Entonces, ya con esta fórmula nosotros podemos calcular la reactancia inductiva, es XL. XL es igual a 2 por pi por la frecuencia, que es 50 Hz, por 0,01 H, que es Henry. ¿Tá? Henry es la unidad del coeficiente de autoinducción. Henry se escribe así, lo tienen en el apunte. Y acuérdense de esto siempre. Para que este valor me dé bien, este valor de autoinducción me lo tienen que dar en Henry. Si yo le doy milihenry, ¿ustedes qué tienen que hacer? Multiplicarlo por 1000. Bien, pasarlo a Henry. ¿Tá? Le puedo dar micro Henry, pero generalmente se da en milihenry. ¿Tá? Y los fabricantes no me dan el valor de Henry derecho, sino generalmente como es un valor muy chico, fíjense que es 0,01,
para que sea un número más ameno, me lo dan en milihenry. ¿Tá? Acá el ejercicio me lo plantea directamente derecho. Pero acuérdense que para que me dé bien el resultado de XL, siempre lo voy a tener que tener en Henry. ¿Bien? Ahora, ¿cuánto me da XL? ¿Lo están haciendo? Sí, sí. Uno, A ver, un profe. momentito. Yo voy a buscar mi calculadora, háganlo tranquilo. Yo ahora vengo. Tienen que hacer esta cuenta. 2pi por 50 Hz por 0,01 Henry. ¿Cuánto les dio? 1,5 puede ser. 1,57. Vamos a ver. Yo no encontré. 3,14 me dio a mí, profe. No, 3,14 te tiene que dar solamente. 1,60. Profe, a mí me dio 0,03. Vamos a ver. 1,57. Vamos a hacerlo acá. 1,57 a mí también me dio. A mí me dio 3,14. No te puede dar 3,14 porque vos estás multiplicando 3,14 ya por 2. Así que no te puede dar nunca 3,14. 1,60. Vamos a hacerlo. Entre todos. Ahí voy a presentar pantalla. ¿Se ve la calculadora? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, tenemos 2 por 3,14 igual 6,28 por 50. 314 por 0,01. Ah, bien. 3,14. Está bien. Nos da 3,14. ¿Qué? ¿Qué unidad tiene este XL? ¿Cómo, profe? ¿Me repite la pregunta? Se me cortó justo. Claro, le preguntaba yo a ustedes qué unidad le pongo a este XL. Ya sacamos el valor. 3,14 nos dio bien. Discúlpenme, pero yo no creía que daba 3,14, pero dio 3,14. Profe. ¿Ohm? Henry, Bien. ¿no? Ah, Ahí
por más que estemos hablando de un componente reactivo y no un componente activo, nosotros vamos a utilizar la misma unidad que la resistencia. La unidad va a ser ohm. ¿Bien? 3,14 ohm. XL en ohm. Esto también lo tienen en el apunte. Ahora, ¿qué otra cosa me pide el ejercicio? La IL hay que calcular. La corriente que pasa por la bobina. Bien. Recuerden que este circuito sería algo así. Un generador, corriente alterna, y en vez de tener conectado la resistencia tiene una bobina, ahora nosotros sabemos el valor de XL, que nos dio 3,14 ohm. Y tenemos el valor de tensión, que ¿cuánto era? ¿Cuánto era el valor de tensión? 220. El valor de tensión eficaz va a ser 220 ohms. ¿Bien? La ley de Ohm es parecida, simplemente que ahora es I igual a U sobre XL. 120 volts dividido 3,14. Hagan esta cuenta. Y L va a ser de ¿cuántos amperes? $70.06. 70.06 amperes. Bien. Un valor de corriente bastante elevado. ¿Ah? Y ahí terminó el ejercicio. ¿Ah? Fíjense que hasta ahora no estamos teniendo mayor complicación. La complicación la vamos a tener, ahora se lo voy a adelantar, cuando asociemos en serie o en paralelo estos fasores, ya sea la tensión y la corriente, asociándola en serie con una bobina, una resistencia y un capacitor, o en paralelo, o dos en serie y uno en paralelo, pues lo vamos a ver. Pero hasta ahora no hay ninguna cosa muy difícil. Tenemos que tener la contemplación de que ahora la resistencia se llama reactancia inductiva, y que tenemos un valor de corriente que está desfasado 90 grados con respecto a la tensión. Pero todavía ese dato del ángulo no lo vamos a utilizar. Bien, nosotros en un circuito de corriente continua calculamos, por ejemplo, entre tres resistencias, calculamos lo que nosotros luego vamos a llamar REQ, o resistencia equivalente, o resistencia total. ¿Ah? En corriente alterna, nosotros le vamos a llamar como. Nosotros ya no vamos a tener más sumatorias de resistencia, sino no podemos tener sumatorias de resistencia, pero aparte vamos a tener otros elementos. Nosotros vamos a tener resistencias, vamos a tener bobina y vamos a tener capacitores. Acá están puestos en serie, porque están puestos en serie o en paralelo.
A esta asociación, ¿cómo la llamamos ahí en el apunte? Ya no se va a llamar más resistencia equivalente. Impedancia. Bien. A esta asociación ya puede ser en serie o en paralelo. Se va a llamar Z. Y Z va a ser nuestra impedancia. Esto lo vamos a empezar a ver la clase que viene. Yo ahora lo que me gustaría hacer es dejarle un ejercicio planteado de la magnitud que nos faltó desarrollar, que el capacitor, el circuito que nos faltó desarrollar, que es el C, vendría a ser una corriente alterna aplicada a un capacitor sin ningún tipo de resistencia, ¿no? Fíjense que en el ejercicio que utilizamos recién dice un alambre de conductor grueso con resistencia despreciable. ¿Qué quiere decir? Que hizo una bobina sin resistencia, que sería algo puro. En la realidad, esa resistencia es despreciable porque es muy chica, pero existe, ¿tá? La tenemos que poner en los cálculos. Para estos fines de explicar un circuito puro, nosotros hablamos de que el capacitor tampoco tiene una pequeña resistencia, que va a ser un capacitor puro. Y que la resistencia tampoco tiene ningún tipo de inducción, que va a ser una resistencia pura, ¿tá? En la realidad, siempre hay un poco de resistencia en el capacitor y en la bobina, y siempre hay un poco de inducción en la resistencia. ¿Bien? Bien. Este ejercicio yo le voy a poner los valores acá, no se los voy a dictar, y le voy a pedir qué es lo que calcule, porque usted ya las fórmulas las tiene. Voy a copiar un ejercicio de mi libro. Y la semana que viene explicamos el desfasaje y ya arrancamos con la asociación serie de algún otro ejercicio. ¿Hasta acá alguna duda, consulta que me quieran hacer? ¿Algo que no entendieron? Es el momento, ¿eh? ¿Entendieron todo? Sí, profe, se entiende. Sí, sí, profe. Buenísimo. Profe, ¿ya está por cerrar el coso? Sí, ¿El yo trimestre? les dejo el ejercicio planteado y ya los dejo hasta la semana que viene. Quizá no hagamos un directamente la semana que viene, no dejemos pasar 2 semanas, ¿no? Para así ya vamos más ligeritos en la resolución de ejercicio. Bien. Acá tenemos un capacitor de 10 microfaradios. Tenemos una corriente alterna de 220 volts, 50 Hz. Y yo lo que le voy a pedir es calcular. Este es el valor de C. Es el coeficiente de capacidad. Yo le voy a pedir la reactancia capacitiva, que yo le voy a llamar XC. Y le voy a pedir el valor de la corriente que circula por el capacitor, que le vamos a llamar IC. ¿Bien? Cuestiones. Ahí tienen la fórmula. Lo mismo. XC va a ser la inversa de
omega c. Ustedes ahí lo van a tener como 2pi por la frecuencia por c. ¿Bien? Pero esto es omega. Profe, esa ecuación es para sacar lo que sería la corriente del capacitor. No, la corriente del capacitor, luego van a tener el mismo triángulo, U, I, y en vez de tener R o XL, ¿ahora qué vamos a tener? XC. Bien. Y también va a estar dada en ohm. Bien. La única particularidad que tienen es que la fórmula, en vez de ser 2pi por la frecuencia por L, va a ser la inversa de 2pi por la frecuencia por C. ¿Tá? Ese 2pi por frecuencia es omega. ¿Tá? Por eso yo acá se los marco como omega. Ustedes ahí en el apunte la van a tener bien. Igualmente está bien, pero digo, ustedes la que van a utilizar es Z porque yo le doy el valor de frecuencia. ¿Tá? Ahora, ¿se acuerdan de que yo les dije que para que el resultado me dé bien de XL, el valor tiene que estar en Henry, no en milihenry? Ahora, para que el valor me dé bien de XL, de XC, está en microfaradios. Y yo necesito que C esté en faradios. ¿Ah? Un faradio es igual a 1 sobre 1.000.000 de microfaradios. O sea que yo para obtener faradios tengo que dividir a esto por 1.000.000. Hay varias fórmulas, yo después se lo voy a explicar a hacer con la calculadora. Pero sepan que es 1 dividido 1.000.000, o sea que va a ser un número mucho, mucho más chico. Por eso el fabricante del capacitor me lo puede dar en nanofaradios, en picofaradios o en microfaradios. ¿Tá? Son unidades muy chicas de capacidad. Pero para que en la fórmula me dé bien, yo voy a tener que utilizar faradios. Entonces, este valor que yo le doy en microfaradio, ustedes lo van a tener que pasar al faradio. Háganlo de la manera que les salga. Igualmente, la clase que viene lo terminamos de resolver entre todos. Pero traten de hacer lo que puedan. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les agradezco por haberse sumado. No sé si ahora tienen un Zoom más, pero ya les dejo la mañana tranquila. Traten antes de conectarse a los Zoom, igual es un día feo, porque un domingo leer un apunte de corriente alterna, yo sé que es tedioso. A mí tampoco me gusta. Pero de pegarle una repasada, así tenemos las cosas un poco más frescas y no tenemos que darle tanta vuelta y directamente ya le damos rienda a lo que es la resolución de esto. Bien, así que espero que se haya entendido, que les haya gustado la clase y les deseo una buena semana, así que los saludo, chicos. Igualmente. Igualmente, profe. No, profe. Igualmente, profe. Chao.